Abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hay un hermoso testimonio. Por eso los dos cantos que pusimos hoy día hablan acerca de esa obra maravillosa y gloriosa que solamente Dios puede hacer en la vida del hombre. Y cuando digo vida del hombre también me refiero a la vida de la mujer. Amén. Hechos 26, permítame leer una buena porción del 9 al 18, donde el apóstol Pablo da su testimonio. Hechos 26, 9 al 18. ¿Lo tiene? Dice la bendita palabra del Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios, en esta hora queremos posar por un momento, Señor, detenernos por un momento, para darte una vez más toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Cuán lindo, Señor, es venir a tu templo, Señor, y ser inspirados y movidos, Señor, para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, oh Dios. Padre, gracias. Lo consideramos, Señor, como un privilegio, Señor, el venir a tu templo, Señor. Lo consideramos como un honor, Señor, para nosotros el venir a tu templo, Dios. Padre celestial, gracias por ese privilegio y ese honor, Señor. Ahora pedimos, Dios, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Que podamos, Señor, no solamente oír con los oídos materiales o físicos, sino oír con los oídos espirituales, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú redargullas al que necesita ser redargullido. Que tú corrijas al que necesita ser corregido. Que tú ministres al que necesita ser ministrado. Que tú salves al que necesita ser salvado, Señor. Que tú sanes al que necesita ser sanado, Dios. Padre, gracias. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea hecha una realidad en nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dios, alimentanos, y más que alimentarnos, ministranos, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso, hermoso y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice: amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano o a su hermana que está al lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale qué contento, qué bendecido es poder estar sentado a tu lado.
Ojalá y te tenga por toda la eternidad. Respire hondo. Amén. Bien, mantenga su Biblia abierta en el libro de Hechos, capítulo 26. Permítame hablar acerca de lo valioso y lo poderoso que es nuestro testimonio. Lo voy a decir una vez más. Lo valioso y lo poderoso que es nuestro testimonio. Y todos tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Y no, se dice que testimonio es cuando una persona está por ahí y presencia un accidente o un delito. Entonces la persona es llamada a testificar para decir lo que esa persona ha visto. Algo así como si una persona mira que alguien es golpeado brutalmente y una persona observa aquello, una persona mira aquello. Si la persona es llevada a corte o la persona que golpeó brutalmente a la otra persona es llevada a corte, la persona que vio aquello es llamada a testificar. Es llamada a dar testimonio y decir qué es lo que él o ella ha visto. Eso es testificar. También testificar es cuando la persona ha experimentado o está experimentando algo en su vida. Por ejemplo, si una persona pesaba 250 libras y por ingerir algún producto, por tomar algún producto, bajó o perdió 100 libras, a esa persona es llamada a testificar, a decir su antes y su después. Bueno, también testificar es cuando, la Biblia dice de que nosotros vamos a vivir 70 años y con mucha batalla 80 años. Así dice la Biblia. Amén. Dice que si no logramos vivir más de 80 años, va a ser con dolores, va a ser con angustia, va a ser con achaques, va a ser con dificultades. Y algunos pueden testificar muy bien de eso. Y aún no llegan a los 70 y ya pueden testificar de eso. Ya no se deberían de llamar Marías, sino deberían de llamar Dolores. Ya no consuelo, sino desconsuelo. Ya no debería llamarse Mario, sino llamarse Jabes. Y Jabes significa sufrimiento, angustia. Ahora, yo no voy a hablar de ese testimonio. Yo quiero hablar del testimonio cristiano. El testimonio que tiene alto valor y tiene gran poder. Te perdiste un buen lugar donde decir amén. Hablar acerca de la experiencia que el hombre o la mujer tiene cuando Dios interviene en la vida de la persona. Y no hablar acerca de esas cosas que Dios hace en la vida del hombre, en la vida de la mujer, cuando el hombre tiene ese encuentro con Dios. Y usted y yo sabemos de que las cosas que ocurren en nuestras vidas no todo el tiempo son dulces, agradables. Hay ocasiones que son amargas y difíciles. No dígame tan fuerte, pero así es. Yo quiero hablarle acerca de eso, del valor y el poder que tiene nuestro testimonio. ¿Se recuerdan en días atrás, semanas atrás, hablaba acerca del capítulo 24 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está delante de Félix y delante de Drusila, su esposa, y otras personas? Y el bosquejo del apóstol Pablo en esa ocasión, cuando habló con Félix y Drusila, su esposa, le habló acerca de que había que vivir justamente y rectamente. Él le dijo eso. Él le dijo también de que había que dominar los deseos carnales. Él le dijo eso. Y por último le dijo de que había que dar cuentas de todo lo que se hace en la vida. En otras palabras, viene el día de dar cuentas. Eso fue lo que Pablo le dijo a Félix y a Drusila y a otro grupo de personas. Ahora, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, hablamos de que el apóstol Pablo tiene un grupo de personas diferentes. Él tiene a unos filósofos, a los epicureos y a los estoicos. Y cuando él habla a estos personajes, el bosquejo de él fue: el Dios desconocido de ustedes hizo los cielos y la tierra. Eso fue el bosquejo de él. El bosquejo de él fue: el Dios que ustedes desconocen es el que murió por sus pecados y resucitó al tercer día para que tengan esperanza. Él le dice: el Dios desconocido de ustedes se llama Jesucristo.
Ese fue el bosquejo que el apóstol Pablo les habló a estos filósofos. Ahora, hoy día, en este pasaje, él tiene a otro grupo de personas. Tiene a Festo, tiene a Agripa y a Berenice, la esposa de Agripa, y un grupo de personas. Ahora, en este momento que el apóstol Pablo pudo volver a traer el mismo mensaje de cuando le predicó a Festo y a Drusila, o cuando le predicó a los filósofos, él pudo haber traído el mismo mensaje a ellos, pero él hace algo diferente. Y él dice, mi mensaje es, este es mi testimonio. El apóstol Pablo una más podía traer una enseñanza bien elocuente, porque le estaba hablando al rey Agripa y a la mujer de él, Berenice. Él estaba hablando a Festo. Él pudo haber traído un mensaje bien elocuente, porque le estaba hablando a personas elocuentes. Pero cuando él tiene oportunidad, él le dice, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Y él divide su testimonio en 3 partes. Y la verdad es esta, de que todo testimonio debe de tener esas 3 partes. Solo entremos a la palabra. Dice el libro de Hechos, capítulo 26. La primera parte que el apóstol Pablo empieza a tratar es la vida antes de conocer a Cristo. La vida antes de conocer a Cristo. Diga conmigo, antes. Antes, diga conmigo, antes de conocer a Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en 26, 9 al 12. Yo ciertamente, dice el apóstol Pablo, había creído que mi deber era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi consentimiento, di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, endurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y ocupado en eso, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Entonces, en este pasaje, en esta porción, Pablo les habla acerca de su vida antes de conocer a Cristo. Su vida antes de conocer a Cristo. Él empieza a hablar acerca de lo que él hacía y él creía que era su deber, que era su obligación, que era su tarea. Y él le dice, yo pensaba que mi tarea era encerrar en la cárcel a muchos cristianos. Yo pensaba eso. Yo pensaba de que tenía que forzarlos a blasfemar en contra de Cristo Jesús. Y eso hice. Los castigué en las sinagogas, los perseguí, dice, hasta las ciudades cercanas, y llevaba poderes de los sacerdotes para poder hacer eso. Él habla acerca de su vida antes de conocer a Cristo. Ahora, todos nosotros tenemos una vida antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo dice, esta era mi vida, y usted y yo podemos decir, esta era mi vida. Mi vida era una vida llena de pecado antes de conocer a Cristo. Mi vida era una vida llena de abusos antes de conocer a Cristo. Mi vida era una vida de perversidades y de inseguridad antes de conocer a Cristo. Mi vida era, algunos pueden decir, era una vida hundida en el alcohol. Esa era mi vida antes. Mi vida era una vida hundida en las drogas. Esa era mi vida antes. Algunos pueden decir eso. Mi vida era una vida hundida en la fornicación o hundida en el materialismo, que trabajaba no para vivir, sino vivía para trabajar. Esa era mi vida antes de conocer a Cristo. Y todos nosotros, estoy seguro que podemos escribir un libro de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ahora, si usted es una persona que no vivió ese tipo de vida, alcohol, drogas, mujeres, bailes y cuanta cosa, espere un segundo en el mensaje, tengo algo para usted también. Porque de repente pensamos decir, bueno, yo crecí en la iglesia, yo no probé nada de eso. Espérate un segundito, ahorita quiero hablar contigo de eso. Pero quiero primeramente enfatizar, porque el apóstol Pablo enfatiza eso. Era un religioso, era un hombre fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, era devoto a la ley. Era una persona que buscaba las cosas del Espíritu. Escuche esto. Sin embargo, dice la Biblia que él respiraba muerte este hombre.
Y él dice, la verdad, dice, mi vida antes de conocer a Cristo no era la mejor. Y yo creo que usted y yo podemos decir exactamente eso. Mi vida antes de conocer a Cristo no era la mejor. No, yo esperaba un mejor amén a eso. Mi vida antes de conocer a Cristo no era la mejor. No era la mejor. Porque vivía en droga, en alcohol o en otro tipo de situaciones en mi vida, que vivía amargado, amargada, pero gracias a Cristo Jesús que Él me dio nueva vida. Ahora, en la segunda parte del testimonio, el apóstol Pablo habla de la forma en que él conoció a Cristo. Note, una manera bien diferente al testimonio suyo, al testimonio mío, posiblemente, y mayormente es así es. Él dice en el versículo 13 al 15, cuando yo iba haciendo todas esas tareas, dice, cuando a mediodía, oh rey, ahí se dirige al rey Agripa, directamente. Y le dice, mira, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, en un día como todos los demás días, era un día nada especial, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Ahora, note cómo el apóstol ahora se mueve de lo que él era antes, ahora se mueve a la segunda parte de su testimonio y dice, esta es la forma que yo conocí a Cristo. Esta es la forma que tuve en encuentro con Jesucristo. Y él detalla, él dice, era un día normal, era un día regular, era un día en que yo iba a hacer lo que pensaba eran mis obligaciones. Y de repente dice, a mediodía, oh rey, miré una luz tan resplandeciente que sobrepasó la luz del sol del mediodía. Y dice, cuando miramos aquello, caímos a tierra todos, caímos a tierra. Y entonces, cuando yo estaba caído en tierra, escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note aquí que Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Saulo estaba persiguiendo a los discípulos, pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Saulo estaba persiguiendo a los creyentes y el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Entonces él hace una pregunta y le dice, ¿quién eres, Señor? Y ahí viene la conversión de este hombre. Ahí viene el momento crucial de este hombre, cuando tiene un encuentro con Jesucristo y él, por las cosas que el Señor solamente sabe, no desaprovecha esta oportunidad. Ahora, todos nosotros tenemos también un testimonio que decir de cómo llegamos a conocer a Cristo. Todos tenemos una forma en que llegamos a conocer a Cristo. Algunos pueden decir, bueno, yo estaba bien enfermo, bien enferma, los médicos ya me habían desahuciado, pero clamé a Dios. Y Dios envió una persona para hablarme acerca del amor de Cristo. Y cuando esa persona me habló del amor de Cristo, yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador. O otra persona pueden decir, yo me encontraba angustiado por la pérdida de un ser querido. Pero cuando fui al funeral, cuando fui al servicio, se habló acerca de que todos un día vamos a tener que pasar por ese puente que se llama muerte. Y ese momento empecé a pensar acerca de la realidad mía, que yo no estaba listo para cruzar ese puente. Y ese día se me presentó la oportunidad para aceptar a Cristo. Otra persona puede decir, yo estaba en la cárcel cuando estaba pagando por los delitos que había hecho. Pero ahí en la cárcel
Había personas que llegaban de afuera y hacían servicios y llamaban a las personas para que fueran el domingo a escuchar palabra de Dios. Y un día yo fui a ese servicio, a esa capilla, ahí en la cárcel. Y se me habló acerca del amor de Cristo y yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Ahí tuve mi encuentro con el Señor. Otras personas pueden decir, yo estaba cargado, estaba cansado, ya no hallaba qué hacer con mi vida. Yo sabía que necesitaba dejar esa vida, pero no podía dejarla hasta que una persona me habló acerca del poder que tiene Dios para cambiar la vida de las personas. Y yo acepté a Cristo y mi vida ha sido cambiada. La verdad es esta, todos nosotros tenemos un testimonio de cómo llegamos a conocer a Cristo. Yo quiero que piense por un momento, ¿no? ¿Qué fue el momento crucial en su vida? ¿Qué fue un canto? ¿Fue una predicación? ¿Fue una persona hablándole? ¿Una persona dándole un tratado y usted leyéndolo? Que usted piense en la forma que Dios le alcanzó a usted. Porque todos tenemos una historia. Venimos de diferentes caminos, pero todos llegamos a la cruz de Cristo. Te lo voy a decir una vez más. Venimos de diferentes caminos, pero todos llegamos a la cruz de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo hace una tercera parte en lo que él está diciendo. Primeramente le dice lo que él era antes. Después le dice cómo conoció a Cristo. Y ahora le dice lo que ahora él es en Cristo Jesús. Miren lo que dice en el libro de Hechos ahí mismo, el 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, note el apóstol Pablo cómo cambia ahora. Él cambia de decir quién era antes. Él cambia ahora de decir después cómo fue su encuentro con Cristo Jesús. Y ahora él empieza a decir lo que Dios quería hacer con él después de conocerle. Y él menciona, él dice, yo perseguía a los creyentes antes, pero ahora busco a las personas para que sean creyentes. Dice el apóstol Pablo, yo ya no busco a las personas para quitarles la vida, ahora busco a las personas para darles vida. El apóstol Pablo dice, yo antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. O alguien puede decir amén a eso. Ahora Dios me usa a mí, dice, para que abra los ojos de las personas, para que los ciegos espirituales puedan ver las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice, ahora Dios me usa para que las personas salgan de las tinieblas y vengan a su luz admirable. Ahora Dios me usa para que las personas sean liberadas del poder de Satanás y entren al poder de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, Dios me usa para que las personas reciban perdón de pecados y entrada en el reino de Dios. La palabra Dios me usa para que las personas sean ciudadanas del cielo y sean herederas de Dios y coherederas en Cristo Jesús. Y yo creo que el apóstol Pablo podía agarrar las palabras del apóstol Pedro diciendo, ahora yo soy linaje escogido. Ahora yo soy miembro de la gran familia de Dios. Ahora yo soy real sacerdocio. Ahora soy pueblo adquirido por Dios. Ahora soy nación santa. Ahora soy una nación consagrada para Dios. Ahora soy un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que pertenece a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Mira, escúchame esto, hermano. Todos tenemos, si hemos venido a Cristo Jesús, tenemos una nueva tarea. Mira, si la vida que tú vivías antes es la misma vida que vives ahora, entonces tienes que volver hacia atrás. Porque toda persona que conoce a Cristo Jesús, su vida cambia y es transformada. Y después de conocer a Cristo, ahora somos miembros de la gran familia de Dios. Después de conocer a Cristo, ahora Dios nos usa
Y de igual manera como usó al apóstol Pablo, ahora Dios nos usa a nosotros. Para que las personas, para que las personas se abran los ojos espirituales y puedan ver las cosas espirituales. Ahora Dios nos usa para que las personas salgan de las tinieblas y entren a la luz admirable de Dios. Ahora Dios nos usa para que las personas sean liberadas del poder de Satanás y entren a tener el poder de Dios. Ahora Dios nos usa para que las personas reciban perdón de pecados y vida eterna. Una palabra, que las personas reciban y sean ciudadanos del cielo y lleguen a ser herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Usted y yo podemos agarrar las palabras de Pablo y de Pedro, decir: ahora yo soy linaje escogido, ahora soy miembro de la gran familia de Dios, ahora yo soy real sacerdocio, soy pueblo santo para Dios, ahora soy nación santa, nación consagrada para Dios. Y usted y yo podemos decir: somos pueblo adquirido por Dios. Ahora palabra, pueblo que pertenece a Dios. Ahí están las tres partes de su testimonio, mi testimonio y de todo creyente que ha venido a los pies de Cristo. En la vida antes de conocer a Cristo, la forma en que conoció a Cristo y la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, permítame hablarle por unos minutos nada más acerca de los tres propósitos por los cuales Dios nos permite tener ese testimonio. Primero, es a través del testimonio nuestro que las personas son alcanzadas para que también conozcan a Cristo. Es a través de nuestro testimonio como un medio para alcanzar a personas para Cristo Jesús. Pablo lo menciona en el versículo 18: para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas, para que salgan de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe el perdón de pecados y herencia en los santificados. Pablo habla acerca de alcanzar a las personas. Y escuche esto, hermano, hermana: todo testimonio debe de ser dirigido para alcanzar al inconverso, para alcanzar al que no conoce a Dios. Todo testimonio debe de ser llevado para que la persona conecte con Dios y conozca a Dios. Todo testimonio debe de llevar esa dirección. Y nuestro testimonio debe de llevar vida a las personas y bendición a las personas. ¿Puede decir amén a eso? Segundo, no solamente debemos de testificar para que personas conozcan del Señor, sino para que las personas vean el poder transformador que Dios tiene aún hoy día. Mire, me encanta este pasaje. Allí en el libro de Marcos capítulo 5, abre tu Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 15 al 19. Marcos 5, 15 al 19. Hermosísimo este testimonio. El poder de Dios transformador. Dice: llegaron donde estaba Jesús, y cuando le vieron que el que había estado poseído por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en sano juicio, y tuvieron miedo. Si usted lee este pasaje, usted va a encontrar en la primera parte a un hombre, dice la Biblia, que estaba endemoniado. Un hombre que vivía en los sepulcros, así dice la Biblia, él vivía en los sepulcros. Dice que durante el día y la noche él se golpeaba con piedras, él se hería a sí mismo. Dice que la gente trataba de controlarlo, de dominarlo, lo ataron con cadenas y ni aún así podían dominarlo. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo. Un día, dice la palabra del Señor, el Señor lo liberó, y cuando la gente vino a verlo, este hombre que no paraba, siempre andaba caminando, hablando solo, dice la Biblia de que estaba sentado. Y luego este hombre, dice la Biblia, que andaba desnudo, andaba sin ropa. Ahora lo encontraron bien vestido. Y dice que este hombre no estaba bien de la cabeza y lo encontraron en juicio cabal. Ese es el poder transformador de Dios. Dígase, el poder transformador de Dios. Que Dios puede cambiar al alcohólico, al drogadicto, en una persona sobria y una persona formal. Que Dios puede cambiar a la persona y cambiar su lenguaje obsceno e indecente a decir palabras decentes y edificativas. Que Dios puede transformar a la persona y cambiar ese cántico sucio y poner en sus labios canto de alabanza y adoración a Dios.
Que Dios puede cambiar a la persona que está llena de temores y cambiarla y transformarla a estar llena de confianza. Que la persona puede transformar los corazones duros y poner un corazón sensible en la persona. Que Dios puede, escuche esto, cambiar nuestro carácter difícil. Dios puede cambiar eso. Que Dios puede cambiar nuestra conducta errónea. Dios puede cambiar eso. Que Dios puede cambiar nuestra forma de hablar deshonesta. Dios puede cambiar eso. Bendito sea el Señor. Y lo que Dios, escuche esto, hermano, que Dios puede cambiar y transformar a un mentiroso y tramposo en una persona honesta y sincera. Se lo voy a decir una vez más, porque muchos de repente vienen de ese caminar. Que Dios puede cambiar al mentiroso y al tramposo y hacer una persona honesta y ser una persona sincera. Que Dios puede cambiar y transformar a un prisionero y convertirlo en un predicador. Que Dios puede cambiar a una persona que es perezosa, cambiarlo a ser una persona trabajadora. Que Dios puede cambiar a una persona pleitista a una persona pacificadora. Que Dios puede cambiar a la persona enojona en una persona amistosa. Bendito sea el Señor. Que Dios puede cambiar a la persona egocentrista en una persona sencilla y modesta. Que Dios puede cambiar a la persona avara y también tacaña en una persona generosa y dadivosa. Bendito sea el Señor. Si Dios no te ha cambiado, hermano o hermana, vuelve para atrás, que Dios tiene poder para cambiar a las personas. Que Dios puede cambiar a las personas y en lugar de vivir para pecar, ahora viven para la gloria de Dios. Que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. No, Él no cambió su baile en lamento. Él cambió su lamento en baile. Él puso en nosotros ya no ese continuo lamento, sino esa continua alabanza y adoración a Dios. Esa continua gratitud y gozo a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Mire, el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Corinto, les dice estas palabras. Ahí en Corinto, en el 1 de Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos, estoy leyendo 1 de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 11, subráyalo. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, escucha esto bien, hermano. Todos somos ex. Todos somos ex. Al lado suyo tiene una persona ex. Algunos somos ex fornicarios o ex idólatras o ex adúlteros o ex afeminados o ex ladrones o ex mentirosos o ex borrachos. Todos somos ex. No hagas la carita como diciendo ¿de qué está hablando, pastor? Estoy hablando de ti, hermano o hermana. Eres un ex. Pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido transformados. Dijo el apóstol Pablo ahí en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Número 3. El testimonio debe dar la gloria y la honra a Dios. Nuestro testimonio debe de levantar el nombre de nuestro buen Dios. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, así alumbre vuestras obras
vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está donde. Por nuestro testimonio, Dios debe de ser glorificado. Por nuestro testimonio, Dios debe de ser enaltecido. Por nuestro testimonio, Dios debe de ser exaltado. Por nuestro testimonio, Dios debe de ser aclamado y honrado por nuestro testimonio. Mira, si algo aprende lo que voy a decir en los próximos minutos. Se dice de unas personas que estaban testificando, y se le dio oportunidad a dos jóvenes. El primero pasó y dijo: yo por muchos años viví lejos de Dios. No quería saber nada de Dios. Vivía confiado en mis propias fuerzas. No tuve padres que me mostraran amor. Fui abusado y abandonado por mis padres. Estuve atado al uso de las drogas, consumía drogas y vendía drogas. Cada fin de semana me hundía más en el licor y en las drogas. Tuve varios accidentes de carro por manejar drogado. Retaba a las personas a pelear solamente para divertirme. En muchas ocasiones fui llevado preso. Vivía con odio y coraje en mi corazón. Pero entonces dice este hombre: pero un día alguien me habló del amor de Dios. Alguien me dijo que podía sacarme de ese hoyo en que vivía. Alguien me habló y me dijo que Jesucristo había muerto por mí en la cruz del Calvario. Alguien me dijo de que debía yo de recibirlo en mi corazón y mi vida iba a ser cambiada. Alguien me dijo eso, yo lo recibí, ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces le dan oportunidad a otra joven. Y el joven dice: la verdad que mi testimonio es diferente al de mi hermano. Yo, dice, no sé lo que es el alcohol y las drogas. Yo nunca me he peleado con nadie. Nunca fui pleitista. Nunca he entrado en un bar o en una cantina. Nunca he entrado. Nunca he sido llevado preso. Nunca. Mi testimonio dice: yo nací en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano. Fui enseñado a leer la Biblia desde pequeño. Fui enseñado a leer la Biblia. Fui enseñado a orar todos los días. Fui enseñado a no decir groserías. Mi madre me cantaba todas las noches: Cristo te ama, Cristo te ama. Todas las noches me cantaba mi madre. Mi padre era un líder en la iglesia. Mi padre me enseñó a la importancia de ir a la iglesia. Íbamos 2 o 3 días a la semana. Y fui abrazado por mis padres y por mis abuelos, mostrando mi amor. Pero también un día, escuché esto, también un día alguien me habló del amor de Dios. También un día alguien me dijo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También un día me invitaron a aceptar a Cristo Jesús. También un día yo di mi vida al Señor y mi vida tomó significado. Ahora soy nueva criatura. Dice este joven: él puede testificar de cómo Dios lo sacó de la vida de drogas y de alcohol. Yo puedo testificar cómo Dios me libró de esa vida. Él puede testificar de que Dios lo sacó de esa vida de perdición. Yo puedo testificar que Él me libró de esa vida. Él dice: Dios puede sacar a las personas del pecado, pero también puede librar a las personas del pecado. Por eso dice: algunos alabamos a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, cómo transformó en nuestras vidas. Otros alabamos al Señor porque Él nos ha librado de esa vida de pecado. Si ustedes recuerdan, el hermano Aarón Álvarez vino y predicó acá a los jóvenes, tremendo mensaje. Dentro de su mensaje, él dijo: yo he estado toda mi vida en la iglesia. Él dijo así: yo he estado toda mi vida en la iglesia, toda mi vida.
Pero él dice en su testimonio cuando compartió: yo les puedo decir lo difícil que es mantenerse en los caminos cristianos. Yo no puedo hablarles acerca de el alcohol o las drogas, pero le puedo hablar acerca de lo difícil que es mantenerse en los caminos de Dios. Él empezó a hablar acerca de que personas pueden rechazar lo que yo enseño, dijo él, o lo que yo creo, pero no pueden rechazar la obra que Dios ha hecho en mi vida, aún estando en la iglesia. ¿Sabía usted, hermano, que muchas veces es más fácil venir a los pies de Cristo que mantenerse en los pies de Cristo? Muchas veces es más difícil el mantenerse firme al Señor que venir a los caminos del Señor. Permítame decirte algo, hermano, y una vez más espero que esto entre a tu espíritu. Hermano, no ensucies tu testimonio. Hermano, no empañes tu testimonio. Hermano, no dañes tu testimonio. Hermano, no arruines tu testimonio. Hermano, no destruyas tu testimonio. ¿Puedo ser más directo? Joven, no destruya tu testimonio por un momento de placer. Adulto, hombre, mujer, no destruya tu testimonio por un momento de placer. Músicos, no destruyan su testimonio por un momento de placer. Líderes, ancianos, diáconos, sugieres, no destruyan su testimonio por un momento de placer. Usted sabe, hermano, que el testimonio es nuestra vida. Voy a ver si le saco un amén. Usted sabe que el testimonio es nuestra vida. En otras palabras, yo le puedo decir, hermano, no ensucies tu vida, no empañes tu vida, no dañes tu vida, no arruines tu vida, no destruyas tu vida por un momento de placer. Deja que Dios use tu testimonio. Nuestro testimonio es valioso y poderoso. Deja que Dios use tu testimonio para que otros vengan a conocer a Cristo. Deja que Dios use testimonio para que ellos vean cómo Dios transforma la vida de una persona. Y por último, deja que Dios use tu testimonio para que Dios sea exaltado y reconocido. Ahora, yo no sé dónde te encuentras tú, hermano. Escúchame bien. Lo que yo sí sé es esto: de que nuestro testimonio tiene poder y tiene un alto valor, y que Dios quiere usar el testimonio suyo, el testimonio mío, primero para alcanzar a personas, segundo para que ellos vean cómo Dios puede transformar y cambiar la vida de una persona, y tercero, cómo Dios puede ser glorificado a través de lo que Dios ha hecho en su vida.